Ella pensó que la perseguirías, pensó que la esperarías, pensó que siempre tendría tu atención, sin importar cómo te tratara. Pero entonces, algo cambió. Dejaste de necesitarla. Y cuando eso sucedió, todo su ego se derrumbó. No fue algo que hiciste deliberadamente. No fue parte de algún juego complejo o manipulación. Ocurrió porque, en el fondo, te diste cuenta de algo importante. Eres suficiente por ti mismo. No estás esperando su validación para sentirte bien contigo mismo. Y cuando tomaste esa decisión, rompiste algo en ella, que ni siquiera se daba cuenta de que era frágil. A las mujeres les gusta sentirse deseadas, por supuesto, pero lo que realmente anhelan es respeto, no solo de los demás, sino de ellas mismas. Y cuando dejaste de perseguirla, cuando dejaste de buscar constantemente su aprobación, rompiste su fachada. La mayoría de los hombres piensan que si le demuestran cuánto les importa, si se esfuerzan por demostrar su valor, con el tiempo se ganarán su afecto. Tiene sentido, ¿no? Le prestas atención, la haces sentir especial, y seguro que te apreciará. Serás recompensado con el amor y la conexión que has estado ansiando. Pero aquí está el problema. La atracción no funciona así. Cuanto más das, menos pareces recibir. Y se debe a un principio muy simple, la ley de los rendimientos decrecientes. Cuanto más le das a alguien, menos valioso se vuelve, y menos lo aprecia. De hecho, en el momento en que dejas de necesitarla, cambias la dinámica de poder por completo. Dejas de hacer cosas por ella, para ganarte su atención. Dejas de intentar demostrar que eres digno. Te das cuenta de que tú, y solo tú, eres quien determina tu valor. Y ahí es cuando todo cambia. Cuando dejas de necesitarla, no significa que dejes de preocuparte por ella. Significa que tu felicidad y tu autoestima no dependen de sus acciones. No basas tu estado emocional en si te responde o no los mensajes de texto, o en cuánto tiempo pasa contigo. Comienzas a concentrarte en ti mismo, en tus objetivos y en tu vida fuera de ella. Y ahí es cuando ocurre el verdadero cambio. Te vuelves menos predecible para ella, y la imprevisibilidad es una de las cosas más poderosas en la dinámica de una relación. Ella no sabe si vas a acercarte, no sabe si estás disponible, y de repente comienza a cuestionarse a sí misma. Y es en ese momento de incertidumbre cuando su ego recibe el primer golpe. Mira, la cuestión es que las mujeres, como todos nosotros, estamos impulsadas por la necesidad de sentirnos deseadas, de sentirnos queridas. Pero hay una delgada línea entre el deseo y la dependencia. En el momento en que una mujer siente que necesitas que ella sea feliz o esté realizada, la colocas en una posición de poder. Ella sabe que puede hacer que la persigas. Sabe que incluso si se aleja, siempre estarás ahí, esforzándote más, dando más y buscando constantemente su aprobación. Pero cuando dejas de hacer eso, cuando dejas de ponerla en un pedestal y tratarla como el centro de tu universo, todo cambia. De repente, ella se siente insegura. Ya no sabe cuál es su lugar contigo, y esa sensación de duda comienza a corroerla. Lo mismo que alguna vez dio por sentado, el hecho de que siempre estabas disponible, ya no es cierto. Lo que ocurre a continuación es un mecanismo clásico de defensa del ego. Ella empieza a preguntarse si ha hecho algo mal. Empieza a preguntarse si ha cometido un error, si te está perdiendo. Y ese sentimiento de pérdida es lo que desencadena su inseguridad. Porque la realidad es que, cuando dejas de necesitarla, no es solo tu comportamiento lo que cambia, sino toda la dinámica emocional entre los dos. La sensación de ser querido, pero no necesario, es lo que hace que reevalúe todo. Empieza a sentir que te estás alejando, y ahí es cuando comienza la persecución. Pero esta persecución es diferente. No se trata de un juego de quién puede ser más persistente. Se trata de que ella se dé cuenta de que tal vez te haya dado por sentado, de que tal vez haya subestimado tu valor. Y cuando se da cuenta de eso, lo siente profundamente. Ya no se trata de tus acciones, se trata de lo que tus acciones representan para su ego. Para entenderlo mejor,
Pensemos un momento en la atracción. La atracción no tiene que ver con lo mucho que le das a alguien, sino con el valor que representas. Tiene que ver con demostrar que tienes tu propia vida, tus propias metas, tu propio sentido de propósito. Cuando necesitas a alguien, básicamente lo pones en un pedestal y disminuyes tu propio valor en el proceso. Cuando le demuestras a alguien que no lo necesitas, que tu mundo no gira en torno a él, aumentas tu valor y te vuelves infinitamente más atractivo. Porque en el fondo, todo el mundo anhela la idea de estar con alguien que se sienta completo por sí mismo. Y cuando dejas de perseguirla, ella empieza a verte como alguien independiente, que tiene el control de su propia vida. Empieza a verte bajo una luz diferente, y esa luz es mucho más poderosa que la que surgió de tu necesidad constante de ella. No se trata solo de hacerse el difícil o de mostrarse emocionalmente distante. Se trata de comprender genuinamente que estás completo sin ella. No la necesitas para sentirte realizado, validado o incluso amado. Reconoces que tu felicidad es tu responsabilidad, y ahí es cuando se produce el verdadero cambio de poder. Y cuando ella percibe este cambio, cuando se da cuenta de que ya no eres el hombre que la persigue, sino el hombre que se aleja cuando se siente irrespetado, lo siente a nivel subconsciente. Ahí es cuando su ego se desmorona. Puede que no lo demuestre de inmediato. Puede que actúe con indiferencia, como si tu cambio de comportamiento no la afectara. Puede que incluso intente convencerse de que no le importa, pero en el fondo, algo está cambiando. Hay una incomodidad que no puede nombrar, una sensación de incertidumbre que se infiltra, porque por primera vez, ella no es la que tiene el control. Se suponía que tú la necesitabas. Se suponía que debías seguir persiguiéndola, seguir demostrándole, seguir haciéndole sentir que era lo más importante en tu vida. Pero no lo hiciste. Y esa contradicción es lo que comienza a quebrar su ego. Verás, cuando una mujer está acostumbrada a que la persigan, crea una sensación de seguridad en torno a ello. Sabe que, por mucho que se aleje, tú siempre estarás ahí, esperando. Eso le da una sensación de poder, de control. Le permite establecer los términos, dictar el ritmo de la interacción, decidir cuándo y cómo quiere relacionarse contigo. Pero en el momento en que te alejas, en el momento en que dejas de desempeñar ese papel, perturbas ese equilibrio. Introduces un nuevo elemento, la incertidumbre. Y nada inquieta más a una persona que la incertidumbre sobre su propia importancia. Ella empieza a preguntarse, ¿te ha malinterpretado? ¿Se equivocó sobre lo mucho que la querías? ¿Has seguido adelante? Estas preguntas empiezan a ocupar espacio en su mente, no porque de repente esté enamorada de ti, sino porque está experimentando algo desconocido. Ser ignorada por alguien que se suponía que la necesitaba. Y ahí es donde se produce el cambio psicológico. Porque cuando dejas de buscar su validación, ella empieza a buscar la tuya. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. En el momento en que ella vuelve a mostrar un poco de interés, ellos vuelven a caer en sus viejos patrones. Ella envía un mensaje de texto, y de repente, ellos responden de inmediato. Ella les presta un poco de atención, y ellos comienzan a colmarla de afecto nuevamente. Piensan, esta es mi oportunidad, la tengo de vuelta. Pero lo que no se dan cuenta es que ella no regresa por un deseo genuino. Regresa para tranquilizarse. Quiere saber que todavía tiene el control. Quiere saber que todavía puede obtener tu atención si la quiere. Y en el momento en que recibe esa tranquilidad, se alejará nuevamente. Es un ciclo. Y a menos que lo reconozcas, seguirás cayendo en él una y otra vez. Pero si te mantienes firme, si permaneces en ese estado de no necesitar a nadie, la obligas a adoptar una posición diferente. Tiene que recalibrar cómo te ve. Y ahí es cuando su ego realmente comienza a desmoronarse. Porque ahora es ella la que se cuestiona a sí misma. Ahora es ella la que piensa en ti cuando no estás cerca. Ahora es ella la que revisa su teléfono, preguntándose,
¿Por qué no te has comunicado con ella? Y cuando una mujer comienza a preguntarse por ti, cuando comienza a dudar de su poder sobre ti, es cuando comienza a generarse la verdadera atracción. La atracción no consiste en demostrarle a alguien lo que vales, sino en hacerle sentir algo. Y nada es más poderoso que la sensación de perder algo que creías tener. Cuando dejas de necesitarla, cuando le demuestras que estás contento y prosperas sin ella, la obligas a enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparada. La idea de que nunca fuiste tan dependiente de ella como ella pensaba. Esa constatación destroza su ego, porque contradice la historia que se contaba a sí misma. La historia en la que ella era el premio, la que dictaba las condiciones, la que tenía el poder. Ahora, se enfrenta a una nueva realidad, una en la que tú eres el que es valioso, el que es impredecible, el que tiene opciones. Entonces es cuando ella empieza a comportarse de manera diferente. Tal vez empiece a aparecer en lugares donde sabe que estarás. Tal vez empiece a darle me gusta a tus publicaciones de nuevo, dejando pequeñas pistas de que sigue pensando en ti. Tal vez te envíe un mensaje al azar, algo casual, solo para ver cómo respondes. Y aquí es donde comienza tu verdadera prueba. Porque si respondes con la misma energía que antes, si inmediatamente muestras entusiasmo, si vuelves a darle todo, ella reconocerá que nada ha cambiado realmente. Sabrá que todavía te tiene y su ego se recuperará. Pero si mantienes tu estructura, si continúas viviendo tu vida sin inmutarte por su repentina reaparición, entonces tendrá que enfrentar la realidad de que la has superado, que ya no tiene el mismo control sobre ti, y eso es lo que realmente rompe su ego, porque ahora ella tiene que esforzarse para conseguir tu atención. Ahora tiene que demostrarte algo, y ese cambio es lo que separa a los hombres que buscan constantemente la validación de los hombres que son naturalmente magnéticos. Tú ya no actúas desde un lugar de necesidad. Ya no esperas su aprobación. Te has convertido en el hombre que se centra en su propio camino, su propio crecimiento, su propia realización. Y ese tipo de hombre no solo es atractivo, sino que es inolvidable. Ella no lo admitirá. Incluso podría actuar como si no se diera cuenta. Pero en el momento en que se da cuenta de que ya no tiene control sobre ti, algo dentro de ella cambia. Al principio es sutil. Puede que lo ignore, que se convenza de que volverás como siempre lo has hecho. Pero a medida que pasa el tiempo, y tú permaneces impasible, las grietas en su ego comienzan a formarse. Comienza a cuestionarse a sí misma de maneras que nunca antes lo había hecho. ¿No fue suficiente? ¿Te juzgó mal? ¿Ha perdido su ventaja? Estos no son solo pensamientos fugaces, se convierten en una obsesión silenciosa. Y ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Cuando una mujer se acostumbra a tener hombres orbitando a su alrededor, construye una identidad en torno a eso, asume el control, cree que tiene todo el poder en las interacciones. Ella decide cuándo quiere atención y cuándo quiere espacio. Pero ese control es una ilusión que solo existe mientras los hombres en su vida sigan alimentándolo. En el momento en que se sale de ese juego, ella se queda en un territorio desconocido. Ya no tiene esa validación constante a la que recurrir. Y cuando una mujer pierde eso, comienza a buscarlo. No porque necesariamente quiera recuperar al hombre, sino porque necesita saber que todavía tiene el control. Por eso, lo primero que hará será ponerte a prueba. Puede ser sutil. Tal vez vea tus historias, le dé me gusta a una publicación, envíe un mensaje de texto al azar, algo lo suficientemente pequeño como para parecer insignificante, pero lo suficientemente calculado como para medir tu reacción. Está tratando de ver si aprovecharás la oportunidad de volver a conectar contigo. Si lo haces, estarás confirmando su poder sobre ti. Si no, comenzará a sentir algo a lo que no está acostumbrada. Dudas. Dudas sobre su capacidad para influir en ti. Dudas sobre su propio atractivo. Dudas sobre la forma en que percibió la situación. Y esa duda es lo que rompe su ego. Verás, cuando la perseguías,
Ella nunca tuvo que dudar de nada. Sabía que te tenía. Sabía que podía obtener una reacción de ti. Sabía que tenía el control. Pero en el momento en que dejaste de desempeñar tu papel, no le quedó nada más que incertidumbre. Y los seres humanos odiamos la incertidumbre. Es incómoda. Nos obliga a enfrentarnos a verdades que preferiríamos ignorar. Y para ella, la verdad es que tal vez, solo tal vez, nunca estuviste tan desesperado por ella como ella pensaba. Tal vez nunca fuiste solo otro tipo que intentaba conquistarla. Tal vez, de hecho, fue ella la que calculó mal. Y ahí es donde su ego sufre el mayor golpe. Porque hasta ahora, ella se ha visto a sí misma como el premio, la que puede elegir, la que tiene todas las cartas. Pero de repente, eres tú el que parece estar fuera de su alcance. Y eso hace que ella quiera atraerte de nuevo, no necesariamente porque te quiera, sino porque necesita sentir que no ha perdido su poder. Por eso algunas mujeres intentarán volver a hacer que las emociones entren en la ecuación. Pueden intentar ponerte celoso, hablar de otros chicos, publicar fotos que tienen como objetivo provocar una reacción en ti. No se trata de seguir adelante, se trata de hacerte sentir algo. Porque mientras sientas algo, seguirás en el juego. Mientras ella pueda provocar una reacción, podrá convencerse de que todavía tiene un efecto sobre ti. Pero si permaneces imperturbable, si continúas moviéndote con el mismo nivel de calma y desapego, ella no tendrá más opción que aceptar una nueva realidad, una en la que ella será la que se quede con dudas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. Una vez que una mujer empieza a sentir esa pérdida de control, empieza a mirarte de otra manera. Empieza a reproducir interacciones pasadas, tratando de señalar el momento en que te perdió. Empieza a romantizar cómo eran las cosas antes, aunque en realidad nunca las valorara en ese momento. Porque ahora, en tu ausencia, se da cuenta de lo que daba por sentado. Y esa es la ironía. Cuando estabas disponible, cuando siempre estabas ahí, ella nunca tuvo que pensar en cómo se sentiría si te perdieras. Pero ahora que te has eliminado de la ecuación, se queda con esa misma sensación. Por eso algunas mujeres reaparecen de repente después de semanas o meses sin contacto. No es porque hayan tenido una gran comprensión de cuánto te aman, sino porque el tiempo las ha obligado a enfrentar sus propias inseguridades. La ausencia de tu validación las ha hecho ansiarla. Y aquí es donde muchos hombres cometen errores. En el momento en que ella vuelve a acercarse, lo ven como una victoria. Suponen que ha regresado porque finalmente ve su valor. Pero lo que no entienden es que ella no regresa en busca de amor, sino en busca de seguridad. Ella quiere saber que todavía tiene un efecto sobre ti. Quiere confirmar que todavía tiene un lugar en tu mente. Y si le das esa confirmación demasiado rápido, perderá el interés con la misma rapidez. Por eso, el verdadero poder reside en tu capacidad de mantenerte centrado, de continuar en tu camino sin que te afecte, porque cuando haces eso, la obligas a enfrentar un miedo aún mayor, la posibilidad de que en realidad nunca haya tenido el poder que creía tener. Y eso es lo que realmente destruye su ego. Al principio, ella intentará convencerse de que no le importa. Se dirá a sí misma que nunca fuiste tan importante, que fue ella quien te dejó ir, que está mejor sin ti. Es su ego el que habla, tratando de protegerse de la dura realidad que se está infiltrando. Pero el problema con el ego es que necesita validación para sobrevivir. Necesita pruebas. Y cuando mira a su alrededor y se da cuenta de que no la estás persiguiendo, ni reaccionando, ni siquiera reconociendo su existencia, no hay validación a la que aferrarse. Ahí es cuando el silencio comienza a sentirse ensordecedor. El silencio es poderoso porque obliga a las personas a sentarse con sus pensamientos. Cuando alguien desaparece, la mente llena los espacios en blanco. Comienza a preguntarse, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Si alguna vez te importó. Intentará ignorarlo, distraerse con otras cosas, tal vez incluso con otras personas. Pero hay una diferencia entre seguir adelante
y evitar los sentimientos. Y la evasión solo dura un tiempo antes de que la realidad lo alcance. Ahí es cuando la curiosidad se convierte en frustración. Ella no entiende por qué no reaccionas como ella esperaba. Se suponía que debías perseguirla. Se suponía que debías registrarte, mantener la puerta abierta. Pero no lo hiciste. Y eso desequilibra todo. Verás, muchas mujeres están acostumbradas a la idea de que los hombres siempre las querrán, que siempre pueden volver con alguien que alguna vez se preocupó por ellas. Es una red de seguridad, pero cuando esa red de seguridad desaparece, cuando se dan cuenta de que no hay una forma garantizada de volver, es cuando comienza a instalarse el pánico. Puede que empiece a ponerte a prueba de formas más serias. Quizá te envíe un mensaje que parezca inocente, pero que esté diseñado para provocar una respuesta. Quizás saque a relucir una vieja broma interna, algo que esté destinado a tocar tus emociones. Si es más sutil, puede que publique algo en Internet, algo diseñado para hacerte sentir de cierta manera, para que lo recuerdes. Pero nada de esto es aleatorio. Cada acción es un intento calculado de recuperar el control, de demostrarse a sí misma que todavía tiene un efecto sobre ti. ¿Y lo peor que puedes hacer en este momento? Darle lo que quiere, porque en el momento en que lo haces, el juego se reinicia, el equilibrio de poder cambia a su favor. Ella ya no tiene que dudar, sabe que todavía tiene un lugar en tu mente, y en el momento en que recibe esa confirmación, la persecución termina. No necesita seguir intentándolo porque ya ganó. Es por eso que muchos hombres cometen el error de pensar que la han recuperado, cuando finalmente ella se acerca a ellos, solo para perderla nuevamente con la misma rapidez. En realidad, ella nunca quiso volver. Solo quería ver si podía. Y aquí es donde el verdadero desapego marca toda la diferencia. Porque si realmente has seguido adelante, si no solo estás fingiendo, sino que en realidad eres indiferente al resultado, ella ya no tiene poder sobre ti. Y nada inquieta más a alguien con un gran ego que darse cuenta de que ya no tiene el control. Ahí es cuando el arrepentimiento comienza a aparecer. Ahí es cuando ella comienza a cuestionarlo todo. Ella podría preguntarse si te subestimó, si juzgó mal la situación, si te dio por sentado. Y aquí está la cuestión. Las personas siempre valoran lo que sienten que podrían perder para siempre. Cuando algo siempre está disponible, es fácil darlo por sentado. Pero cuando algo es escaso, cuando existe un riesgo real de que se pierda para siempre, es cuando su valor se dispara. Y esto es exactamente lo que sucede cuando una mujer se da cuenta de que ya no tiene acceso a ti. Ella comenzará a revivir el pasado, romantizando los momentos que pasó por alto, la forma en que la hiciste reír, las cosas que hiciste por ella, los momentos de conexión que apenas notó en ese momento. Y cuanto más reflexiona, más comienza a sentir algo que nunca esperó: arrepentimiento. No necesariamente porque te ama, sino porque perderte la hace sentir como si hubiera perdido una parte de sí misma, como si hubiera perdido su capacidad de hacer que la quisieras. Y eso es lo que realmente corroe su ego. En este punto, ella tiene dos opciones. Puede insistir en la idea de que nunca le importó y tratar de convencerse de que tú no importas, o puede finalmente admitir para sí misma que perdió algo valioso, que tal vez, solo tal vez, calculó mal, que tú nunca fuiste solo otro chico que intentaba conquistarla, que tal vez eras tú a quien ella debería haber aferrado. Y esa percepción perdura, no desaparece fácilmente, porque una vez que una mujer te ve como alguien a quien no puede comprender del todo, alguien a quien no puede controlar, alguien a quien podría haber perdido para siempre, es cuando la dinámica de poder cambia permanentemente. Y una vez que eso sucede, ella nunca podrá volver a verte de la misma manera. Y ahí es cuando finalmente se da cuenta, no solo de la idea de que te has ido, sino del peso de lo que eso significa en realidad. Verás, al principio era solo una cuestión de ego, solo de control. Ella quería sentir que podía tenerte si quería. Pero ahora es algo completamente diferente. Ahora
está sintiendo algo más profundo, algo que no esperaba. El tipo de sentimiento que te invade cuando crees que tienes el control, pero te das cuenta de que en realidad nunca lo tuviste, porque no te alejaste sin más, no dejaste de perseguirla, hiciste algo mucho más poderoso. Eliminaste tu presencia de su vida por completo, y al hacerlo, la obligaste a enfrentar una verdad que nunca quiso enfrentar. Nunca la necesitaste, ni entonces, ni ahora, ni nunca. ¿Y eso? Eso es lo que realmente rompe su ego. Ella atravesará una montaña rusa de emociones tratando de darle sentido a todo esto. Primero, intentará convencerse de que nunca le importó, de que solo se estaba divirtiendo, de que puede reemplazarte cuando quiera. Pero esa excusa solo funciona por un tiempo, porque en el fondo sabe que esto se siente diferente. No eras como los demás. No estabas desesperado por su atención. Y lo más importante, no te quedaste cuando ella esperaba que lo hicieras. Luego viene el exceso de pensamiento. Los pensamientos nocturnos que no puede apagar. Las preguntas que nunca pensó que se haría. ¿Cometí un error? ¿Por qué no está tratando de volver? ¿Realmente estuvo interesado en mí? Y la peor de todas, la que realmente la persigue, ¿alguna vez me necesitó? Porque en el momento en que comienza a cuestionar su propio valor en tu historia, pierde el control sobre la narrativa. Y cuando una mujer pierde el control sobre la historia que se cuenta a sí misma, cae en una espiral. Ahí es cuando los recuerdos la golpean de manera diferente. Ahí es cuando los momentos que alguna vez dio por sentados comienzan a importar. La forma en que solías mirarla, la forma en que te comportabas, la forma en que nunca necesitaste su validación para sentirte como un hombre. Ella comienza a reproducir conversaciones, a volver a analizar lo que dijiste, a buscar señales que antes no había notado. Comienza a preguntarse, ¿realmente ella era la que tenía el control o solo fue parte de tu historia por un tiempo? Y si alguna vez se acerca a ti, si alguna vez intenta reconectarse contigo de alguna manera, no será porque de repente te ame, será porque no puede soportar la sensación de ser impotente, de ser la que se queda con la duda, de ser la que no tiene la última palabra. Probará las aguas, tratando de evaluar tu postura. Tal vez te envíe un mensaje casual, tal vez le guste una foto vieja, tal vez aparezca en algún lugar donde sabe que podrías estar. Pero no te equivoques, no solo está siendo amigable, está comprobando si todavía tiene espacio en tu mente. ¿Y si le das eso? Si respondes, te involucras, te entretienes, entonces el equilibrio de poder se restablece y ella obtiene lo que quiere, un cierre en sus términos. Pero si te quedas en tu carril, si sigues avanzando sin mirar atrás, entonces ella tiene que soportar el peso de lo que perdió. Y ese es el tipo de pérdida que perdura. Porque una mujer puede reemplazar la atención, puede reemplazar la compañía, pero lo que no puede reemplazar es al hombre que la hizo sentir algo real y luego le mostró que no la necesitaba para sentirse completa. Y eso es lo que la destroza al final. No solo el hecho de que la hayas dejado, no solo el hecho de que hayas ignorado sus juegos, sino el hecho de que hayas conservado tu poder todo el tiempo. El hecho de que nunca hayas dejado que ella dictara tu valor. El hecho de que nunca hayas necesitado su validación para saber tu valor. ¿Y cuándo se da cuenta de eso? Cuando comprende que ella nunca fue el premio de tu historia, sino que tú fuiste el premio que ella perdió. Entonces es cuando finalmente lo entiende. Y entonces es cuando te extrañará de una manera que nunca pensó que fuera posible. Y luego está el silencio. El tipo de silencio que dura más de lo que ella esperaba. El tipo de silencio que no se rompe, sin importar cuántas veces mire su teléfono, sin importar cuántas señales intente enviar. Es un silencio para el que no estaba preparada. Porque en su mente, ella siempre era la que tenía el control. Ella siempre era la que podía dictar el ritmo, ralentizar las cosas, acelerarlas, alejarse y luego regresar cuando tenía ganas. Pero no esta vez. Esta vez, se alejó esperando que la persiguieras. Y en cambio,
no encontró nada más que un espacio vacío donde solías estar. Ese espacio empieza a sentirse como un vacío que se hace más grande cada día. Al principio, pensó que podía llenarlo con distracciones, nuevas conversaciones, nueva atención, tal vez incluso alguien nuevo que la reemplazara. Pero no importa lo que haga, nunca se siente igual, porque en el fondo sabe que esos reemplazos no son realmente para ella. Son solo un intento de demostrarse a sí misma que todavía tiene opciones, que todavía tiene poder. Pero la verdad que se niega a admitir es esta. No extraña tenerte, extraña lo que significaba tenerte. Significaba estabilidad, significaba presencia, significaba saber que había un hombre que realmente la veía, que realmente la valoraba, pero que nunca la necesitó de una manera que lo hiciera débil. Ella comienza a ver la diferencia entre atención y admiración, entre validación y valor genuino. Y ahí es cuando el arrepentimiento se instala, porque nunca fuiste como los demás, nunca le rogaste, nunca jugaste sus juegos, nunca la pusiste por encima de tu propio respeto. ¿Y ahora? Ahora se pregunta si fue ella la que perdió algo real. Ella empezará a buscar señales de ti, comprobará si has seguido adelante, si todavía te importa, si todavía tiene algún tipo de control sobre ti. Pero lo único que no encontrará, lo único que la vuelve loca, es cualquier señal de duda por tu parte. Porque es entonces cuando lo sabe. Sabe que realmente te dejaste ir, sabe que realmente te alejaste. Y eso es lo que más la carcome. No solo la pérdida de ti, sino el darse cuenta de que ella nunca fue tan importante para ti como ella creía. Y eso es lo que realmente rompe su ego, porque ella contaba con que la necesitaras, contaba con que lucharías por seguir adelante sin ella. Pero en cambio, ella es la que se queda luchando. Ella es la que se queda con preguntas para las que nunca obtendrá respuestas. ¿Y tú? Estás viviendo tu vida, sin preocupaciones, sin que te afecte y completamente fuera de su alcance. Y entonces es cuando finalmente entiende. Ella nunca fue la que tenía el control. Tú lo fuiste, y siempre lo has sido. Si te resultó útil y quieres más consejos sobre cómo tomar el control de tus relaciones y de tu vida, suscríbete. No querrás perderte lo que viene a continuación. Y si estás listo para llevar todo lo que acabas de aprender al siguiente nivel, mira el siguiente video. Míralo ahora.